Démosle un aplauso al Señor. Tome asiento y vamos a ir a la palabra de Dios en esta mañana. Siempre la palabra nos bendice, amén. Siempre, siempre. Gracias. Bueno, gracias. Bueno, vamos a la Biblia en Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, y vamos a leer los versículos 23 al 24. Querida iglesia, entonces vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos, y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Dios hará que esto suceda, porque aquel que los llama es fiel. Amén y amén. Padre, te doy gracias por tu palabra, Señor. Te pido en el nombre de Cristo Jesús que la selles en cada mente, en cada corazón, que se vuelva parte de nuestro carácter, Señor, para bendición nuestra y honra tuya en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, y hoy quiero comenzar o dar la primera parte o la introducción de un tema que he titulado Un medio inesperado de hablarnos. Un medio inesperado de hablarnos. Entonces hoy, Dios mediante, pues voy a hacer una especie de introducción para que el siguiente domingo y quizás el otro estudiemos este tema que es muy importante y que a veces no lo tenemos en cuenta, de las formas en que nos habla Dios, porque Dios nos habla de muchas maneras. Dios nos habla cuando oramos, Él nos habla. Cuando cantamos incluso, Él nos habla. Nos habla a través del mensaje de la palabra de Dios, nos habla por medio de la Biblia, su palabra, nos habla por medio de hermanos, de amigos, incluso de programas de televisión, en los medios de comunicación. Bueno, nos habla cuando leemos un libro, nos puede hablar. Nos habla de muchas maneras el Señor, habla a nuestro corazón. Entonces, pero hay un medio, una forma de hablarnos el Señor que incluso muchas veces nos toma inesperadamente, nos agarra inesperadamente, y en muchos de los casos no comprendemos en un principio que Dios nos está hablando. Entonces quiero que, como dice aquí, y el Dios de paz. El Dios que tenemos es el Dios de paz. Y esa palabra paz en hebreo es shalom. Y shalom quiere decir, en realidad, o sea, podemos encontrar varias definiciones de paz o de esa palabra shalom hebrea que significa paz. O cuando se dice Jehová shalom, o sea, el Señor es mi paz. Entonces, el Dios Todopoderoso es mi paz. Esa palabra paz o el Dios de nuestra paz es tener suficiente. Por eso es que la palabra nos dice y nos enseña, y casi todos los cristianos conocemos esta frase y la pronunciamos, que si tengo a Dios, ¿qué tengo? Lo tengo todo, ¿cierto? Y me pueden faltar muchas cosas materiales, pero si tengo a Dios, lo tengo
lo tengo todo. Entonces, cuando dice que el Dios de paz, o sea, el Dios que nos da todo lo suficiente, se está refiriendo que tenemos un Dios que nos provee de todo lo necesario para que podamos tener paz. Podemos pensar por un momento varias cosas que nos quitan, que nos roban la paz, pero saben que si tenemos a Dios, Él nos da lo suficiente para que recuperemos esa paz, para que tengamos esa paz. Es más, para que nunca perdamos la paz, aún en medio de cualquier circunstancia adversa, buena, regular, pero que nunca perdamos la paz. Y la paz de Dios, tengamos en cuenta que es un regalo de salvación. Quiero recordarles que es una introducción lo que estoy haciendo hoy al verdadero tema, amén. Entonces, y la paz de Dios es un regalo de la salvación. Entonces, en este punto tenemos que tener mucho cuidado cuando no tenemos paz. ¿Recuerdan cuando David decía: Señor, devuélveme el gozo de la salvación, porque había pecado, ¿cierto? Y había algo en él que era el Espíritu Santo. Había algo en él, el Espíritu Santo, que le hacía sentir un vacío, una falta de Dios. Era como, es más, en ese momento, en los tiempos de David, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía sobre las personas y no permanecía permanentemente en las personas, amén. No es como ahora. Después de morir Cristo en la cruz, haber resucitado y subido al cielo, nos envió el Espíritu Santo, y cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, no se vuelve a ir, amén. Cuando le abrimos la puerta del corazón y el Espíritu Santo llega a nosotros, Él no se vuelve a ir. Entonces ahí está, en algunos avivado, en otros entristecido y en otros desafortunadamente apagado, pero ahí está. Entonces, cuando nosotros recibimos la salvación de Dios, cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, porque el sello de que somos salvos o de que hemos sido salvados es que recibimos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el sello de la salvación. Y ese sello de la salvación, que es el Espíritu Santo, nos da paz, nos llena de paz. La palabra dice que incluso una paz que sobrepasa todo entendimiento, amén. Porque para la gente es loco, es locura ver que incluso en un momento bien difícil de la vida, en una pérdida de alguien, o en un momento terrible, se podría decir, de la vida, y ver que podemos reír y que podemos gozarnos aún en medio de esas situaciones tan difíciles. Para la gente que no conoce a Dios, que no tiene el Espíritu Santo, eso es locura. Y entonces hay que tener mucho cuidado, iglesia, cuando no siento paz. En los tiempos antiguos, como le decía, en el Antiguo Testamento, al no tener paz, ¿qué significaba eso? Que el Espíritu Santo no estaba. Yo ya he explicado en otros mensajes cómo era la presencia del Espíritu Santo en los tiempos antiguos. No lo voy a hacer hoy porque no es el tema, pero recuerdo nuestro canal y allí quiero hacer como un paréntesis. Iglesia, apreciemos ese canal de YouTube.
También tenemos en Facebook y en Instagram, tenemos página, creo, no sé si es así que se llama. Los expertos en estas cosas me podrían decir cómo se llama en Facebook, cómo se llama, Leito, o en redes, ¿cierto? Bueno, tenemos en redes, estamos en Facebook, IG Manantial de Bendición, y estamos en Instagram. Ahí están apareciendo constantemente mensajes, y los mensajes que se dan los domingos aquí en YouTube. Entonces tengamos sentido de pertenencia de lo nuestro, amemos lo nuestro, cuidemos lo nuestro, amén. Bueno, vamos a seguir con eso no era parte del mensaje, iglesia. Y bueno, les decía que cuando no sentimos paz o no tenemos paz, entonces tenemos que preocuparnos. Porque ¿cómo así que si tengo el Espíritu Santo de Dios no tengo paz? Si soy salvo, si he sido salvado, rescatado, restaurado por la sangre de Cristo, por la obra de Cristo, ¿y cómo es que he perdido la paz? Entonces es algo para que evaluemos, para que examinemos en nuestra vida que algo puede estar pasando. Porque si tenemos el Espíritu Santo de Dios avivado, contento, feliz, habitando en nosotros, honrado, mis hermanos, tendremos paz. Entonces, cuando no hay paz, puede ser que de una u otra manera, y quizás sin darnos cuenta, hemos hecho entristecer al Espíritu Santo. Y peor, algunos, por insistir tanto en el mismo pecado de siempre, han llegado a apagar el Espíritu, y por eso se pierde la paz. Y no estoy diciendo que en todo momento, cada segundo de nuestra vida, pues tiene que ser un gozo y una... No me estoy refiriendo a eso, iglesia. Porque claro, hay cosas que nos van a entristecer, y hay cosas que nos van a incomodar, y hay cosas que nos suceden en la vida que van a hacer que nos preocupemos o que nos angustiemos en algún momento, pero tenemos el Espíritu Santo de Dios que nos ayuda en todo, iglesia, en todo. Entonces no podemos permanecer largos tiempos en esas angustias y sin paz. Amén. Entonces, y la paz de Dios es un regalo de la salvación que se logra por medio de la fe y la confianza en Dios. Y afortunadamente Dios nos ha dado a cada uno de nosotros una medida de fe. Y que cada vez que recibimos palabra, aumenta esa fe. Ha ido aumentando. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Por eso dice la palabra, el Dios de paz. Y avancemos un poquito, dice, los haga santos en todos los aspectos. Los haga santos ¿en qué? En todos los aspectos. O sea, esto es integral. No es ser santos únicamente en la parte espiritual, sino también en la parte física y en la parte almática, en la parte de nuestra alma emocional. Tenemos que ser santos en todo. Mire, nosotros tenemos que ser santos cuando comemos, cuando bebemos, cuando jugamos fútbol o cualquier deporte que practiquemos. Tenemos que ser santos. Pero mira, hay personas que cuando juegan un deporte o fútbol se les olvida completamente que son cristianos, que tienen el Espíritu Santo de Dios, y salen a esas canchas a partir piernas y brazos y a recordarle la mamá al árbitro y a todo el que se le enfrente.
Entonces mira que nosotros tenemos que ser santos en todo, no solo en la iglesia, o solo cuando leemos la palabra, o solo cuando oramos, no. Incluso somos santos cuando nos reímos. Entonces dice, los haga, dice, ahora que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos. ¿Y qué es ser santo? Solamente vivir de acuerdo a las normas de Dios. Vivir de acuerdo a las normas de Dios. En otras palabras, vivir en el mundo como hijos de Dios. Amén. Vivir en el mundo como hijos de Dios. No necesitamos salirnos de este mundo para ser santos. No, vivir en este mundo, pero como lo que somos. Amén. Hijos de Dios. Entonces, digámoslo de otra forma, santidad es vivir en el mundo, pero separados del mundo. Amén. O sea, en otras palabras, santidad es estar en paz con Dios y con el prójimo. Amén. Son formas sencillas de ver la santidad. A veces los que nos complicamos somos nosotros, que pensamos que ser santo es quién sabe qué. Y que cuando nos muramos nos hagan una estatua y nos pongan, no sé, una corona o alguna cosa y después llenen eso de veladoras y de velas y de cosas. Y que lleguen a pedirnos milagros. Nada de esas estatuas hacen milagros. ¿Saben? Los milagros los hace Dios a través de los vivos, de sus hijos, de los que tenemos el Espíritu Santo. Amén. Qué bueno. Y la mejor forma de honrar las personas los santos que han muerto, todos los que estamos aquí, si han recibido al Espíritu Santo de Dios, son santos. Todos somos santos. Y la mejor forma de honrarlos es recordarlos con cariño, con amor. Y la mejor forma de honrarlos es el ejemplo, seguir el buen ejemplo que nos dejaron. Amén. Esa es la mejor forma de honrar los santos que ya han partido a la presencia del Señor. Y sigue diciendo la palabra, y que todo su espíritu, o sea, todo nuestro ser, amén, que todo lo que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Y dice la palabra, y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin culpa. Se mantenga sin culpa. Y ¿qué es mantenernos sin culpa? Saben que cuando tenemos culpa, nos sentimos culpables de algo, le hicimos algo a alguien y la conciencia nos señala, el Espíritu Santo nos redarguye de que hemos hecho mal. Generalmente, ¿saben qué hacemos? Nos alejamos de esas personas porque nos avergonzamos. Incluso cuando vemos que viene por ahí, uy, no, qué pena, yo ni me dejo ver, y corro a irme por otro lado porque qué pena con ese señor, qué pena con esa señora. Entonces, cuando sentimos culpa, una de las primeras cosas que hacemos es alejarnos de Dios. Nos alejamos de Dios. Entonces la culpa nos aleja de Dios. Y dice la palabra que todo nuestro espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin culpa. Entonces, ¿qué nos quiere decir el Señor? Que todo nuestro ser
todo lo que somos cada uno de nosotros, nos mantengamos sin alejarnos de Dios. Aun cuando pequemos, iglesia, porque pecamos. Y creo que todos los días, de una u otra manera, pecamos. Pero no necesitamos alejarnos de Dios. Si viene la culpa o algo nos culpa, algo nos señala, restaurémoslo, pidamos perdón, arrepintámonos, vayamos al trono de la gracia, vayamos al Señor, pidámosle perdón, restauremos, pero no nos alejemos de Dios. A veces la gente cuando peca se aleja de Dios, no vuelve a la iglesia, deja de orar, deja de congregarse, de leer la palabra. Antes hay que hacer lo contrario. Si nuestra conciencia nos acusa, sabemos qué hacer. Abogado tenemos, amén, a Jesucristo el justo, que en este momento está intercediendo allí a la diestra del Padre por cada uno de nosotros. El Espíritu Santo está tomando nuestras oraciones, nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestras miradas, está tomando todo lo que somos y todo lo que de nuestra parte quiere adorar a Dios, lo está tomando, iglesia, y está llevando el mensaje allá al Padre. La culpa produce ansiedad. La culpa produce ansiedad. Cuando nos sentimos culpables de algo, nos ponemos ansiosos, nos ponemos nerviosos, asustadizos. Cuando tenemos un cargo de conciencia y algo nos acusa, de pronto alguien nos toca atrás un poco. ¡Ay, qué! ¡Uy, no, me asustó! ¿Qué cosa? No, uy, qué pena, yo quería solo saludarlo. Vivimos prevenidos. Decía alguien en modo de chiste que estaba uno de pronto en una cafetería tomándose un tinto y llegaba y uno le venga, ¿qué hubo, man? ¿Qué? Venga, tómese un tintico. Y él nunca le daba la espalda a la puerta de entrada de la cafetería. Siempre era tanto que hasta le decía a uno: ¿por qué no se sienta allá y déjeme acá? Porque era un miedo a dejarle a darle la espalda a la puerta de entrada de la cafetería. Y entonces le pregunté alguna vez y le dije: y bueno, ¿y por qué ¿por qué no se sienta allá? Dijo: es que no me gusta darle la espalda a nadie porque lo llegan a matar a uno y uno no se da cuenta quién lo mató. Pero iglesia, en serio que la culpa atormenta, nos hace vivir con miedo, con susto. Les decía que da ansiedad, ¿cierto? Y la ansiedad es preocupación, angustia, temor. Y la ansiedad que produce la culpa puede ser una oportunidad para examinarnos. La ansiedad, empiezo a tocar algo de lo que me quiero meter, preferiblemente desde el domingo siguiente, pero la ansiedad que nos da por la culpa puede ser la voz de Dios
que nos está hablando y no lo entendemos, no lo notamos. Y puede ser una oportunidad para examinarnos más bien. ¿Por qué estoy así? ¿Por qué estoy con temor? ¿Por qué estoy con miedo? Puede ser que haya cosas que estamos haciendo mal y que deben corregirse. Como querer controlar en exceso las circunstancias. A veces saben que el querer que todo nos salga perfecto se convierte en pecado. Porque cualquier cosa que nos salga mal, a alguien culpamos. Así sea nosotros mismos, pero generalmente se culpa a otros porque no salieron perfectas las cosas. Y el querer controlar en exceso las circunstancias nos aflige y hace que las personas no vivan en paz, no vivan tranquilas, o que se está demasiado apegado a las cosas del mundo. Eso también roba la paz. Pensar que nuestra vida, nuestra economía, nuestro trabajo depende de los movimientos de este mundo. Y saben que cuando somos hijos de Dios, todo lo que rodea nuestra vida y hace parte de nuestra vida depende del Dios Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra. Y si depende de Dios, estemos en paz, estemos tranquilos. Amén. Y dice el versículo 24: Dios hará que esto suceda. ¿Qué es lo que hará que esto suceda? Dice: Dios hará que esto suceda porque aquel que los llama es fiel. Dios es fiel. Su palabra es verdad. Él no nos miente, no nos engaña. Entonces Él es fiel a lo que nos ha prometido, a lo que nos ha hablado, a lo que nos ha dicho. Es fiel. Y dice: Dios hará que esto suceda. Pero ¿a qué nos estamos refiriendo o a qué se está refiriendo la palabra en este mismo instante cuando nos dice Dios hará que esto suceda? Pues a lo que acabamos de leer anteriormente: a ser santos y sin culpa. Amén. Dios hará que nosotros seamos santos. Dios hará que nosotros vivamos sin culpa, porque Él es fiel. Leamos en Primera de Juan capítulo 3 versículos 21 y 22. Dios hará que esto suceda, ser santos y sin culpa. Vamos a leer Primera de Juan capítulo 3 versículos 21 al 22 y dice la palabra: queridos amigos, si no nos sentimos culpables, podemos acercarnos a Dios con plena confianza. Porque recuerdan lo que hablábamos anteriormente: si nos sentimos culpables, lo más probable, y no entendamos lo que Dios nos está hablando, entonces nos vamos a alejar de Dios. Pero dice la palabra: queridos amigos, si no nos sentimos culpables, o sea, en otras palabras, puede que en algún momento nos hayamos sentido culpables, pero hemos ido al Señor, nos hemos arrepentido, le hemos pedido perdón, hemos corregido lo que estábamos haciendo mal. Entonces
esa culpa se va. Y si no nos sentimos culpables, podemos acercarnos a Dios con plena confianza y recibiremos de Él todo lo que le pidamos. Miran, tenemos que agarrar estas palabras, iglesia. Dice, y recibiremos de Él todo lo que le pidamos, porque lo obedecemos y hacemos las cosas que le agradan. Dios hará que esto suceda, ser santos y vivir sin culpa, pero con frecuencia estamos tan ocupados con nuestras actividades y preocupaciones que olvidamos que Dios quiere hablar con nosotros, relacionarse con nosotros para dirigirnos, corregirnos y protegernos. Generalmente Dios usa lo habitual para hablarnos, como decíamos al comienzo, amén, que nos habla por medio de la palabra, de una predicación, de la oración, bueno, de muchas cosas. O sea, por lo general Dios usa esas cosas para hablarnos. Lo habitual, lo diario, lo común, lo cotidiano, lo usa para hablarnos. Pero al notar que no lo escuchamos, entonces Dios usa lo inusual, lo que nos parece raro, extraño a veces nos pueden parecer, como situaciones que nos pueden pasar. Muchas veces Dios nos está hablando cuando de pronto vamos a salir en el auto y hay una rueda desinflada y de pronto nos ponemos a renegar. Ay, no, y yo tenía afán y bueno, y un montón de cosas. Y puede ser que esa llanta pinchada o desinflada es la voz de Dios deteniéndonos. Espere un momentico. Algunas veces nos hemos podido dar cuenta que situaciones extrañas como esas ha sido Dios defendiéndonos de un accidente o de cosas difíciles, como cuando se va la energía de pronto y estábamos haciendo un trabajo o alguna cosa y Dios puede estarnos hablando en ese momento algo a nuestra vida, pero por nuestra queja, por nuestro mal genio, por nuestra preocupación, entonces no escuchamos la voz de Dios. A alguien le pasó algo bien tenaz. Se fue la energía y estaba haciendo un trabajo en el computador, en un, ¿cómo es que se llama? El personal, no, sino el portátil. Estaba haciendo un trabajo y se fue la energía y acababa de ponerlo a cargar y se quedó sin carga y empezó a renegar y se paró y dio como unos 5 pasos cuando la batería estalló. Y mira que si no se para de ahí, como quedó el computador, como quedó el lugar donde estaba ahí, lo hubiera afectado bien feo, bien feo. Entonces mira que nosotros debemos, hay cosas que el Señor, formas de hablarnos que son inusuales y tenemos que estar también atentos y agradecidos, porque es que el Señor vive muy pendiente de nosotros. Dios usa lo inusual, que para nosotros es un medio inesperado de hablarnos.
¿Saben cómo? También el dolor, la aflicción, la enfermedad. A veces, no sé si a alguien le ha pasado que se disponía a ir a hacer ejercicio al gimnasio, chévere, porque está en forma fit y bueno, y se está alistando para ir, y está cuando de pronto un paso y de una vez se desgarró, le dio un dolor o cualquier cosa y no pudo ir. ¿Y qué pasó? Pero no, hoy iba a salir a montar bicicleta con los amigos y de pronto un dolor, alguna cosa, y no se pudo ir, quedó ahí. Y muchas veces, ¿qué hacemos nosotros? Renegar y quejarnos. Y el tiempo nos muestra después. Qué bendición que me hubiera dolido la pierna, la cabeza o lo que haya sido en ese momento, que no pude salir porque afuera pasó algo bien terrible, bien grave. Como por un trancón en vehicular, no alcanzó alguien a tomar el avión y salió renegando y que iba a perder el trabajo y que yo no sé cuánta plata iba a perder y bueno, y un montón de cosas, y al otro día se dio cuenta que el avión se accidentó y no quedó una sola persona viva. El único sobreviviente fue él, porque no se subió al avión. Dios nos habla de muchas maneras y tenemos que aprender a mirar estas cosas. Y yo quiero que en unas 2 prédicas más profundicemos en unas cosas que son hermosas, puntuales y tremendas de lo que Dios puede hacer en nosotros cuando estamos dispuestos a escuchar su voz siempre y en todo momento. Dice la palabra en Isaías capítulo 30, el versículo 31. Isaías capítulo 30, versículo 21. Dice: tus oídos lo escucharán, detrás de ti una voz dirá: este es el camino por el que debes ir, ya sea a la derecha o a la izquierda. ¿Alguien ha escuchado esa vocecita cuando ha ido a tomar una decisión? Cuando ha ido a hacer alguna cosa. Yo la he escuchado, iglesia, y no puedo decir que es una voz audible, pero que me ha hablado, me ha hablado. Ay, Mercito, por ahí no es por acá. Y qué tercos que somos a veces. Muchas veces esa voz nos dice: esa relación no te conviene, sea de amistad, de noviazgo, por negocio, por sociedad. Esa compañía no te conviene, no te metas en ese negocio. Uy, no, pero es que he estado orando para pagar mis deudas, y es que con las ganancias, si me dijeron que me iban a devolver el doble, si me dijeron que me iban a devolver 5 veces, 10 veces, 20 veces, lo que sea, y no escuchamos esa: por ahí no es, por ahí no es, por ahí no es. Y nosotros: no, Señor, por ahí es. Y después: por ahí no era. Ay, 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 por ahí no era. Y dice Job capítulo 32, los versículos 14 y 15: pues Dios habla una y otra vez. ¿Por qué escuchamos personas decir: pero es que Dios no me habla?
Hombre, mujer, ¿cómo te va a hablar Dios si no te detienes un momento a escucharlo? Si tienes la Biblia en el Salmo 91 con un forro allí y nunca la hojeas, o guardada empolvada, de nada sirve, iglesia. Podemos tener 100 Biblias en la casa, pero si no la leemos, no sirve de nada. Nosotros podemos tener una farmacia en la casa, y si nos duele la cabeza, es un ejemplo, pero bueno, pongámoslo. Y si nos duele la cabeza y no pensemos que se nos va a quitar el dolor de cabeza con ver las aspirinas, como las personas que les dan los remedios, los ponen en la mesa de noche y les llega la fecha de vencimiento y después dicen: yo no sé, es que a mí los remedios no me hacen, no me sirven. Ningún remedio me sirve, pues, si no se toma ni uno. Pero ante esto sí les digo algo: antes de usar los remedios, sí vayamos primero a Dios y pidámosle la sanidad directa de Él, y Él nos hablará y nos guiará a qué tenemos que hacer. Ahí sí, quizá no tengamos que acudir a los remedios ni a los médicos, pero si el Señor nos da la paz de ir al médico y tomar algunas medicinas, pues lo hacemos, pero ya guiados por el Señor. Amén. Entonces, pues Dios habla una y otra vez, aunque la gente no lo reconozca. Habla en sueños, en visiones nocturnas, cuando el sueño profundo cae sobre las personas mientras están acostadas. Iglesia, ¿a alguien le ha pasado que se acostó a dormir y una vocecita ya le dice: ore? Y a veces ni oímos la vocecita, pero se nos va el sueño. En un tiempo yo no entendía, se me iba el sueño, iglesia, y no me podía dormir, y daba vueltas y no me podía dormir. Hasta que una vez escuché la vocecita y me dijo: ore, mis hermanos. Y me desvelaba. Entonces, después de dar vueltas un buen rato, ay, verdad, voy a orar. Me levantaba y oraba, y a los 5 minutos estaba dormido. O me ponía a leer la palabra y le agarraba a uno el sueño. Y a veces esas desveladas, mis hermanos, es que Dios quiere que intercedamos por los hijos, por la familia o por alguien. Él pone esas cargas de oración. Y mire, cuántas veces se han oído testimonios que alguien no podía dormir y de pronto dijo: no, voy a orar, y se puso a orar, y de pronto le dio por interceder por alguien, y al otro día o a los días se dio cuenta que esa persona había estado en un peligro inminente de muerte incluso, y había sido salvada, sanada, protegida. Dios habla, Dios nos habla, Dios nos vive hablando. Dios habla una y otra vez, aunque la gente no lo reconozca. Habla en sueños, en visiones nocturnas, cuando el sueño profundo cae sobre las personas mientras están acostadas. Y en Job, el capítulo 33, los versículos 19 y 20 dice: otras veces Dios emplea el dolor para disciplinar a la gente en su lecho de enfermo, con dolores incesantes en sus huesos. Ellos pierden el apetito, no desean ni la comida más deliciosa. Saben que el Señor a veces
estamos comiendo tanto algo que nos está haciendo daño, iglesia, y ya Dios nos ha dicho de una u otra manera: no coma más eso, que eso lo va a enfermar, eso le va a dañar el corazón, eso le va a subir los triglicéridos, eso le va a dar diabetes, bueno, un montón de cosas. Y persistimos en eso. Pues, mis hermanos, le toca al Señor postrarnos en una cama y que nos prohíban todo, porque ahí sí es de vida o muerte. O es esto o es esto, porque si no, te mueres. Y miren, y a veces: ¿por qué me enfermé? ¿Por qué no sé qué? Y es Dios en su amor protegiéndonos, guardándonos y hablándonos. Lo postré en una cama para que descanse. He visto muchos testimonios de personas que dicen: es que no me queda tiempo, y eso corren de aquí para allá y van, vienen, suben, bajan, corren y un montón de cosas, y es que no me queda tiempo, y los hijos que no, pues que no tengo tiempo, y el esposo no tengo tiempo, y la esposa no, es que no me queda tiempo, y a qué horas va a comer, y comen ahí a la carrera, y denle una cosa y otra. No les queda tiempo, es que yo no puedo parar, yo no puedo descansar, yo no soy una desocupada, un desocupado, y de pronto ¡pah! Un derrame, un infarto, cualquier cosa, y ahí tuvieron que estar en cama 8 días, 15 días, un mes y hasta más. ¿Y qué? Ahí quedó. Y le dicen: no se puede preocupar, no puede hacer nada, tiene que estarse quietico y recibiendo estos medicamentos y todo. Y ahí sí. Entonces, y el Señor en su misericordia, después de ese tiempo postrados, los levanta, y muchos aprenden la lección, pero otros muchos no la aprenden, y tenga sus consecuencias. Amén. Y mire que lo que dice Isaías capítulo 48, el versículo 10, dice: te he refinado, pero no como se refina la plata, más bien te he refinado en el horno del sufrimiento. A veces el Señor tiene que dejarnos sufrir, tiene que permitir que lleguen cosas difíciles a nuestra vida para que retomemos el rumbo. Amén. Mire, iglesia, si el Señor nos dice que trabajemos 6 días y un día lo descansemos dedicándole tiempo al Señor, hagámoslo. Es por algo. Es por algo. Tanto que Él nos dio ejemplo. Dios nos dio ejemplo. Los dolores y el sufrimiento en nuestras vidas no son casualidades, son llamados de atención de Dios a detenernos, reflexionar y corregir nuestro camino. Bueno, iglesia, esta es la introducción. Quiero terminar leyendo la palabra que está en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Pero antes, ahora que no sé si ustedes tienen calor como tengo yo. Bueno, ustedes le están dando ahí un poquito más de vientico, ¿cierto? Pero a veces dice uno: uy, qué calor.
¿cuándo pasará este calor? Y por ahí unos días después, ¡uy, qué frío! ¿Cuándo pasará este frío? Como el que quiere conocer la nieve y de pronto lo llevaron a vivir toda la vida deseando conocer la nieve y lo llevaron a vivir a donde caía nieve. Uy, eso el primer día que llegó estaba nevando y uy, qué nieve, qué hermosura, qué belleza, miren esa nieve tan linda. El segundo día, el tercero, el cuarto, ya por ahí a los 15 días, uy, no, esta nieve ya. Y después de un mes, qué nieve tan aburridora. No, ya no la quiero ni ver. Y así somos. Así que escuchemos, iglesia, la voz de Dios. Escuchemos la voz de Dios. Dios nunca deja de hablarnos. Y si alguna vez dijo, es que a mí Dios no me habla, quítese eso de la mente. Si quiere, todos los días Dios le va a hablar. Si quiere, todos los días Dios le va a hablar. Estemos atentos a escuchar la voz de Dios. Dice, leamos entonces Filipenses capítulo 4 versículos 6 y 7. No se preocupen por nada. En cambio, ¿qué? Oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Entonces, imaginémonos no tener que estar preocupados por nada. En verdad esto parece imposible, porque todos tenemos preocupaciones en la vida. Pero la palabra de Dios nos aconseja volver nuestras preocupaciones en oraciones. Amén. Vamos a decir, voy a volver mis preocupaciones en oraciones y lo voy a cumplir. Démosle un aplauso al Señor. Entonces, podemos decirlo de otra manera. ¿Queremos preocuparnos menos? Oremos más. Amén. ¿Queremos preocuparnos menos? Oremos más. La oración da confianza, la oración da paz, tranquilidad, esperanza. La queja nos hunde más. Cuando empiece a sentir preocupación, deténgase a hablar con Dios y a escucharlo y a obedecerlo. Entonces Él le dará la paz para proteger su corazón de toda ansiedad. En Cristo Jesús, amén y amén. Señor les continúe bendiciendo grandemente.